Vamos a hablar sobre arbitraje, ¿ok? Arbitraje en el marco del decreto legislativo 1071 y también el arbitraje en materia de contratación pública. Recordemos que ya está en vigencia la ley 32069 que regula la ley de contrataciones públicas en el Perú. Así que el Estado, a través de la ley 32069, ha decidido solucionar sus controversias a través de la conciliación o del arbitraje o de la Junta de Resolución de Disputas. Tres mecanismos en los contratos públicos como solución de controversias. Pero lo importante es saber cuál es la función de un árbitro, cuál es la función de un tribunal arbitral en las diferentes actuaciones de un proceso, como la fase postulatoria, la fase de instrucción, la fase resolutiva. ¿Cuál es el ejercicio y si el arbitraje es jurisdicción o no es jurisdicción? Eso lo vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión. Vamos a conversar en la unidad 2 respecto a definir qué es el árbitro, cuándo podemos recusar un árbitro, cuándo es importante mantener el deber de revelación. Vamos a conversar sobre cuáles son las fases del procedimiento arbitral dentro del marco del decreto legislativo 1071 y también en el marco del arbitraje en contratación pública. Pero les pregunto, ¿qué consideran ustedes que es la función arbitral? ¿Cuál es la función arbitral? ¿Cuál es la función de un árbitro? ¿Cuál es la función de un árbitro? A ver, no un árbitro de fútbol, ¿eh? Sino hablar de un árbitro que va a resolver una controversia donde el Estado es parte, donde un contratista es parte y va a emitir su decisión a través de un laudo arbitral que tiene el carácter de inimpugnable. Un laudo no se puede apelar. Hay varios, a veces que vienen los clientes y me preguntan, doctor, he perdido un arbitraje, me han notificado un laudo arbitral, aquí está el laudo arbitral, doctor, vamos a apelar al Poder Judicial. No se puede. En el Perú, de acuerdo al decreto legislativo 1071, el laudo arbitral es de carácter inimpugnable, no solamente en los arbitrajes comerciales, sino también en los arbitrajes en contratación pública. La ley especial, la 32069, establece que los laudos no se pueden apelar. No existe el recurso de apelación. ¿Ok? No existe el recurso de apelación. Si perdiste tu entidad, procurador público, no puedes interponer un recurso de reconsideración contra el laudo. No cabe el recurso de eh, apelación, pero sí hay un recurso que más adelante lo vamos a ver, que es el recurso de nulidad, anulación, perdón, el recurso de anulación del laudo, ¿ok? De eso vamos a conversar eh, en la sesión 3. Y ahora sí, entonces, ¿qué entendemos por función arbitral? ¿Qué entendemos por función arbitral? El tema de la función arbitral, eh, y para definir qué es la función arbitral, tenemos que definir qué es el árbitro, ¿ya? Y el árbitro, pues, es un tercero
independiente, imparcial, que fue designado por las partes o también designado residualmente por un centro de arbitraje. Y este árbitro va a ejercer jurisdicción, porque de acuerdo a la Constitución Política de 1993, el arbitraje es jurisdicción. Y de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, el caso Cantuarias, donde el Tribunal Constitucional reconoce al arbitraje como jurisdicción, la función del árbitro cambia. Más allá de resolver una controversia, ahora también va a administrar justicia respetando el orden público, no solamente la voluntad de las partes. Bajo la naturaleza de la posición contractualista, ya el árbitro, si bien va a respetar la voluntad de las partes, pero esa voluntad de las partes ya no es absoluta, es relativa, porque el límite de la voluntad de las partes es el respeto a la Constitución, no vulnerar el orden público. Y cualquier vulneración o afectación al orden público, efectivamente, viene a tallar el árbitro quien va a poner los límites. El árbitro que al final del día decide qué cosas se implementan, qué cosas no se implementan, cuáles van a ser las reglas del arbitraje. Y esto va a depender desde que las partes aceptan a un árbitro, desde que las partes deciden aceptar a un tribunal arbitral. A partir de ahí, ya empezamos con la función arbitral. ¿Ok? Ejemplo, varios de ustedes me escriben, me preguntan, quiero ser árbitro. ¿Qué necesito para ser árbitro? Solamente necesito ser abogado. Si quiero ser árbitro, necesito llevar algún curso, necesito tener alguna especialidad, necesito estar en algún centro de arbitraje, etcétera. Y lo que yo siempre les digo es, para ser árbitro, ¿ok? Tienen ustedes que, uno, ser abogados, ¿ok? Tienen que ser abogados. Dos, tienen que llevar una especialidad en arbitraje, ¿correcto? Tercero, tienen que tener por lo menos 5 años de experiencia viendo temas de arbitraje, seas como abogado, seas como procurador, etcétera. Al día de hoy, el Registro Nacional del Árbitro ya quedó derogado por la nueva ley de arbitraje, la ley en materia de contratación pública, la 32069. Ahora existe el regajo, que es el registro no solamente de árbitros, sino de centros de arbitraje, de Junta de Prevención de Resolución de Disputas, donde hay nuevas directivas para la incorporación de un árbitro. Pero en esencia, el OS, el organismo supervisor de las contrataciones públicas eficientes, va a calificar la experiencia, el perfil académico, la maestría, si eres docente o no, la experiencia de los 5 años. Una vez pases el filtro, te van a hacer dar un examen de conocimiento y también una entrevista. Así que tú te tienes que preparar. ¿Y cuándo voy a ejercer como árbitro? Cuando pertenezcas a un centro de arbitraje. ¿Cómo hago para pertenecer a un centro de arbitraje? Tienes que postular y someterse a una evaluación de cada centro de arbitraje. Cada centro de arbitraje tiene sus filtros, tiene su proceso de incorporación en materia eh, de sus reglas que establece cada centro de arbitraje. No obstante, el regajo va a sacar directivas muy similares, no similares al 100%, pero con las reglas de juego que tenía el Registro Nacional de Árbitros, que administraba OCE, pero al día de hoy, desde el 22 de abril, va a administrar el OS. ¿Correcto? Entonces, la elección de un árbitro constituye
un acto central y fundamental en el arbitraje, ya que la figura del árbitro cumple un papel protagónico porque el árbitro va a resolver la controversia. Entonces, ¿quieres tener un buen arbitraje? ¿Quieres tener un buen proceso arbitral? Elige bien a tus árbitros. Ese es el secreto. En litigación, más de un 80% de éxito es que las partes sepan elegir a un buen árbitro. A veces escucho a colegas, a procuradores quejarse y decir que el arbitraje no funciona, que estoy perdiendo arbitrajes, que el árbitro no dio la talla, que el tribunal arbitral no conoce la ley, pero les pregunto, ¿quién designó al árbitro? ¿Quién eligió al árbitro? ¿Fue el Espíritu Santo que eligió al árbitro? ¿Fue el tema de que, bueno, a alguien se le ocurrió y te pusieron al árbitro? No. En el arbitraje, la voluntad de las partes se respeta y prevalece en la designación de su tribunal arbitral. ¿Ok? Entonces son las propias partes que delegan este poder a un tercero, un profesional, un especialista, que le va a poner fin a la controversia de las partes. En materia de contratación pública, ¿cómo funciona? Depende de tu convenio arbitral. Si tu convenio arbitral no establece nada de la designación del tribunal arbitral, la ley 32069 te dice, como no has establecido con claridad en tu convenio arbitral el número de árbitros, por defecto va a ser árbitro único. ¿Ok? Árbitro único. Y cuando es árbitro único, la designación de un árbitro único es complicado. Es complicado. ¿Por qué? Porque la parte A, por más que decida, tú le pongas, el árbitro va a ser tal persona, la parte B va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con el árbitro que me has propuesto. Es muy complicado que haya consenso. No digo que es imposible, pero es complicado. Cuando las partes quieren designar solamente un árbitro, es complicado. Pueden cruzar listas y por ahí tal vez se pongan de acuerdo en designar un árbitro de parte. Pero si no te pones de acuerdo, cuando es árbitro único, el que va a designar residualmente al árbitro único va a ser el centro de arbitraje. Entonces, es importante, lección de esta clase, designar un buen árbitro, designar un buen tribunal arbitral. ¿Y cómo es cuando es un colegiado de 3 árbitros? En principio, el, el contratista designa un árbitro de parte. Lo que tú tienes que entender en la designación es que no estás eligiendo un abogado más, no estás eligiendo un árbitro de tu conveniencia, no estás eligiendo al árbitro a tu colega, no, estás designando un árbitro independiente, imparcial a las partes. No es mi árbitro, es un tercero independiente, imparcial, pero yo lo estoy designando. Sí, pero no es tu árbitro, es el árbitro designado por alguna de las partes, sea contratista, sea privado o sea designado por un procurador público, por la administración pública. Si soy procurador, ¿tengo que designar un árbitro amigo que laude en favor del Estado? No. Tienes que designar un árbitro independiente, imparcial. ¿Ok? Tienes que designar un árbitro independiente imparcial. No puedes designar al árbitro amigo de tu conveniencia, no, tienes que designar a un árbitro independiente imparcial. Ahora, esos dos coárbitros, el árbitro designado por el contratista y el árbitro designado por la entidad, ambos, ¿ok? Ambos lo que van a hacer es justamente
designar al presidente del tribunal arbitral. Y ahí los coárbitros van a cruzar listas, obviamente van a buscar un árbitro con mayor experiencia, por ejemplo, si estamos hablando de contratación pública, que sea un árbitro con la especialidad en derecho administrativo, con especialidad en contratación pública, con especialidad en arbitraje. Entonces, los coárbitros van a elegir al presidente que, de igual forma, es independiente, imparcial a las partes. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver qué dice el chat, qué dice el aula. ¿Estamos claros? Estamos hablando de función arbitral, y el deber de revelación en las actuaciones arbitrales. Ya. ¿Qué más? Ese es en cuanto al árbitro. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se produce un proceso de arbitraje en el Perú? ¿Cómo se produce? Ya. ¿En qué caso se decide aplicar un arbitraje? Básicamente depende si estamos en un contrato comercial, ¿ok? Si estamos hablando de un arbitraje comercial, va a depender si existe un convenio arbitral. Si existe un convenio arbitral, bienvenido, ¿ok? En arbitraje en contratación pública, ya la ley especial señala que los mecanismos de solución de controversias, conciliación, arbitraje o junta de prevención de resolución de disputas. Así que el arbitraje ya es voluntad no solamente del Estado, sino también del contratista que decidió en su oportunidad venderle al Estado un bien, un servicio, una obra pública. ¿Cómo es el proceso arbitral? Es muy sencillo, ¿ok? Hay tres fases: postulatoria, de instrucción y resolutiva. Cada fase va a tener diferentes actuaciones desde el momento de que las partes deciden iniciar un arbitraje, absolver el inicio de un arbitraje, designar al tribunal arbitral, negociar las reglas del arbitraje, y va a depender si es arbitraje ad hoc o si es arbitraje institucional. ¿Ok? Pero ¿qué función cumple el árbitro en este proceso? Y es justamente lo que hablábamos, ¿no? Una de las funciones principales que va a tener un tribunal arbitral es eh, la jurisdicción, el hecho de administrar justicia. La función principal de un árbitro es administrar justicia. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y a las partes lo que decidan probar. Y esto anótenlo, esto anótenlo. Porque el lenguaje de un proceso arbitral es el lenguaje de las pruebas. No basta invocar un derecho, el derecho hay que probarlo. Cuando un contratista o un procurador decide iniciar un arbitraje, ¿ok? Tiene que saber cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas, porque un arbitraje tú no vas a perder. El arbitraje es una inversión, ¿ok? No es que tú voy a demandar al Estado, ¿ok? Voy a demandar al Estado porque se me ocurrió. O el procurador, voy a demandar al contratista porque se me ocurrió. No. Tú tienes que revisar si hay algún incumplimiento en la relación contractual, si hay algún incumplimiento en ese contrato público. Tienes que revisar si efectivamente la ley de contrataciones ha sido transgredida, por ejemplo. Y lo que tú tienes que saber es qué medios probatorios tienes para cuestionar, por ejemplo, la aplicación de penalidades, o si te han resuelto un contrato.
¿por qué dices que es inválido? ¿Qué medios probatorios te acompañan? O si la discusión va a ser de puro derecho, ¿ok? O no me aprobaron la ampliación de plazo. ¿Seguiste el procedimiento? ¿Enviaste las cartas? Entonces, puede haber diferentes controversias en un contrato, pero tú tienes que saber qué medios probatorios tienes para elaborar tu teoría del caso en un arbitraje. ¿Ok? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? A ver, vamos a leer. ¿Es válido o legal consignar cláusula arbitral en los contratos laborales? Buena pregunta. Buena pregunta. En los contratos laborales, la ley especial en la materia que regula eh, el derecho laboral ha establecido que también hay arbitrajes, ¿ya? Pero para sindicatos, eso se conoce como el arbitraje laboral, para sindicatos. Es decir, entonces hay arbitraje laboral, firmé un contrato, me contrató tal empresa, ¿puedo poner en mi cláusula del contrato e irme a un arbitraje? No, no puedes. En principio, la regla es el Poder Judicial. En materia de contratos laborales, la regla es que te vayas al fuero ordinario, al Poder Judicial, a un juez especializado en temas laborales. Esa es la regla, ¿ok? Pero si eres un sindicato, ¿ok? Hay un contrato colectivo en cuando tú y esa relación entre el sindicato y el empleador pueden sí pactar un convenio arbitral, porque la ley te permite, pero no es la regla, es la excepción. En el arbitraje laboral, la regla es que vayas al Poder Judicial. En casos de sindicato, no. Puedes, no es obligatorio, ojo. Luego no me digan, no, eso es obligatorio, no, es facultativo. Entonces, si no hay convenio arbitral, el sindicato, ¿dónde va a ir? Al Poder Judicial, pues. Un juez laboral. ¿Ok? No es la regla. ¿Qué opina de los despidos de la Contraloría, Max? ¿Qué opina de los despidos de la Contraloría? No es el tema, Max. No es el tema, estamos hablando de arbitraje. Pero bueno, ya que tocaste el tema, es que el hecho que se haya contratado a diferentes funcionarios sin tener presupuesto, eso es responsabilidad funcional. Y eso es lo que se tiene que investigar, porque en la contratación pública tú no puedes lanzar, por ejemplo, un proceso sin antes haber asegurado tu partida presupuestal. El Estado no es que como el privado, ¿no? Ah, bueno, quiero contratar a alguien, listo, hay dinero, pago. No, en el Estado primero tienes que hacer los actos preparatorios, el proceso de selección, la contratación. Si tú no aseguras y no planificas esa contratación, no aseguras el presupuesto y lanzas una convocatoria donde contratas, no sé, pues 2000 funcionarios para que estén en la Contraloría y no tienes dinero, te metes en problemas. Porque ahorita la Contraloría, si no tiene presupuesto y el MEF no le suelta dinero, lo que puede hacer la Contraloría es coger dinero de otra partida presupuestal para pagar planillas. Pero al final eso es una malversación de fondos públicos. No podría hacer eso. Tendría que esperar el presupuesto. Ahora, obviamente tienes que despedir si no puedes pagar una planilla, pues. Pero hay responsabilidad, definitivamente hay responsabilidad. Eso es lo que se tiene que investigar. Al ex contralor se le tiene que investigar. A los funcionarios que han estado en ese proceso, en esas convocatorias, también se le tiene que investigar. Ya, pero obviamente va a haber una lluvia de demandas. Correcto, pero eso es en el ámbito laboral. Ya, cierro paréntesis porque hemos hablado del arbitraje laboral, ¿ok? Pero si soy funcionario, ¿me voy a arbitraje laboral? No, no va. La regla es que te vayas al Poder Judicial, ¿ok? Volvemos al tema de arbitraje, ¿ok? La clase de hoy es temas de arbitraje, estamos hablando de las funciones arbitrales.
Estamos hablando ahora de el arbitraje, ¿ok? De los árbitros. Recuerden, si ustedes el día de mañana van a elegir un árbitro, sea de parte, sea un presidente del tribunal arbitral, ustedes tienen que saber que el árbitro es independiente, imparcial a las partes. No es que tú digas, el árbitro es mi amigo, el árbitro es mi causa, el árbitro es el que va a laudar a mi favor. No, no funciona así. Pero doctor, yo lo designé. Es como si ustedes me digan, no, doctor, yo lo voy a designar a usted como árbitro. Entonces usted tiene que laudar a mi favor porque yo le estoy pagando sus honorarios. Yo lo he designado. No estoy en la obligación de laudar a tu favor. Un árbitro no lauda a favor de la parte que fue designada. Un árbitro lauda a favor de la verdad. Y la verdad se va a llegar mediante las diferentes actuaciones que hay en un proceso arbitral. ¿Ok? Y es por eso que el árbitro, una de las funciones es participar y dirigir todas las actuaciones arbitrales. Una de las funciones es dirigir el proceso arbitral, desde que quedó consentida la designación como árbitro. Porque si las partes no están de acuerdo con la designación de un árbitro, el árbitro no puede ejercer todavía función arbitral. Pero si las partes ya aceptaron la designación, a ver, designamos al árbitro Jorge Ruiz. Perfecto. Yo acepté, hice mi deber de revelación, acepté el encargo de ejercer función arbitral y listo. Me voy. Ahora tengo que conducir el arbitraje hasta llegar al laudo arbitral. ¿Ok? Que le va a poner fin al proceso. Así que función principal, administrar justicia, dirigir todas las actuaciones arbitrales, eh, actuar en el marco del orden de prelación normativa, constitución política, ley especial, el marco legal que ha sido pactado por las partes en el contrato. Eso va a ser un punto importante. Otra de las funciones es el árbitro tiene el deber de revelación. El árbitro tiene que revelar a las partes cualquier interferencia, alguna información relevante respecto si ha tenido algún vínculo con las partes, si es amigo o ha trabajado o fue designado en otros arbitrajes similares, tiene que revelar. ¿Ok? Porque el árbitro, una de las funciones que también ejerce el árbitro es garante de los principios que regulan el arbitraje, como la independencia, la imparcialidad, la transparencia, la conducta procedimental. ¿Ok? Es por eso que si el día de mañana a ustedes los designan como árbitros, ustedes, obviamente, cuando sean designados como árbitro, antes de aceptar, ustedes tienen que revisar quiénes son las partes, este, tienen que revisar si tienen algún conflicto de interés o no, porque la función es brindar la información, revelar la información, ¿ok? Revelar la información. Esa es una de las funciones que tiene el árbitro, ¿ok? Revelar también. Entonces, si ustedes el día de mañana son designados por una de las partes, sea contratista, sea entidad, sea centro de arbitraje de manera residual, ustedes tienen que revelar información. Doctor, pero no tengo nada que revelar. No tengo nada que revelar porque yo no conozco ni a las partes, no conozco ni a sus abogados, no conozco ni al accionista, no conozco al gerente. Entonces, ¿qué voy a revelar? Obviamente en esos casos es sin revelación. Pero, por ejemplo, tú sabes que tu coárbitro es el árbitro Juan Pérez y con ese árbitro has
laudado en otros arbitrajes donde una de las partes ha participado, tienes que revelar. Si has sido procurador de alguna entidad, también tienes que revelar, obviamente que esté dentro del contrato y esté vinculado a alguna de las partes, ¿no?, que participan en ese arbitraje. La regla es, y esto tómenlo nota, la regla es, frente a la duda, yo revelo. Si yo soy árbitro, antes de aceptar frente a la duda, yo revelo información. Ese es el estándar, yo revelo información. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, ya hemos hablado sobre la designación y como lo vuelvo a repetir, el éxito que tengas un buen arbitraje va a depender de la seriedad del estudio que has tenido para designar al árbitro. ¿Ok? Ese es el tema. ¿Quieres tener un buen arbitraje? Designa un buen tribunal arbitral. Y aquí aplica la frase, ¿ah? Dime qué árbitro tienes, dime qué árbitro has designado y te diré qué arbitraje vas a tener. ¿Quieres conocer un árbitro? Conoce sus laudos arbitrales. ¿Quieres conocer la calidad de un profesional que va a ejercer como árbitro? Lee sus laudos arbitrales. Esa es la regla. Esa es la forma que tú puedes conocer a un árbitro, esa es la forma que tú puedes conocer a un tribunal arbitral. Entonces la designación es clave en la fase postulatoria. ¿Ok? ¿Cómo designa un árbitro? Si tú vas a iniciar un arbitraje, en tu escrito tienes que poner, ¿no? Designación de árbitro. Designo como árbitro a Juan Pérez, identificado con DNI, con correo tal, con celular tal, ¿no? Y adjuntar su aceptación en el cargo. ¿Correcto? Y si hay revelación, adjuntar esa revelación. Y si tú recibes esa invitación, ese inicio de arbitraje, tú también tienes que hacer lo mismo. Designar a tu árbitro de parte. ¿Ok? Y una vez designado el árbitro del contratista o de la parte A y de la parte B, esos coárbitros van a designar al presidente del tribunal arbitral. Doctor, ¿y qué pasa si no se ponen de acuerdo en la designación? Va a operar la designación residual y la designación residual la va a dar un centro de arbitraje, por lo general. ¿Ok? ¿Qué otro punto nos estamos olvidando? Es importante señalar sobre el tema de la designación o de la función arbitral. Una de las funciones importantes también de un tribunal arbitral es que ellos deciden su competencia. Un tribunal arbitral o un árbitro único decide su competencia. ¿Ok? Puedes cuestionarle que no es competente, que no debe aceptar el arbitraje, que te opones al arbitraje, etcétera, pero el que decide si va o no va el arbitraje es el propio tribunal arbitral, bajo el principio competence. ¿Ok? Ahora hablemos sobre la recusación, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si me han designado un árbitro en la cual yo sé que este árbitro tiene conflicto de interés, no es independiente, no es imparcial, tengo mis sospechas o tengo pruebas? ¿Ok? Lo que yo recomiendo en esos casos es que invites a ese árbitro a que decline, a que renuncie. No lo recuses en una primera instancia. En un primer momento, cuando tú te enteres que te han designado al árbitro Juan Pérez, al que tú quieras, y si ese árbitro tú consideras como parte que eh, no es imparcial, tiene conflicto de intereses, invítalo a que renuncie. ¿Ok? No quiere renunciar, ¿qué hago? Tienes la herramienta legal que te da la ley sobre la recusación. ¿Ok? Pero la recusación no solamente es decir, estoy recusando al árbitro Juan Pérez porque sí. No, tienes que fundamentar cuál es la afectación a alguno de los principios que regula el arbitraje, independencia, imparcialidad, etcétera.
cuáles son tus medios probatorios, ¿correcto? ¿Cuál sería la incongruencia o la falta, la vulneración al principio de revelación? Tienes que sustentar el tema, ¿ok? Porque las recusaciones, si es un arbitraje ad hoc, las va a terminar resolviendo el propio tribunal arbitral. Pero si estamos hablando de arbitraje institucional, las recusaciones las va a resolver el consejo, ¿ok? El consejo del centro de arbitraje. ¿Qué más? Va a haber el árbitro, va a haber un tema de remoción también del árbitro, eso es una figura también que está dentro del decreto legislativo 1071, y los árbitros sustitutos. ¿Qué pasa cuando hay un cese de función arbitral? Que por ejemplo ha pasado mucho en pandemia, ¿no? En pandemia había árbitros que lamentablemente fallecían, tenían COVID y fallecían. Entonces, ¿cómo sigue el arbitraje? Las partes tenían que nombrar un árbitro sustituto, ¿correcto? Eso es lo que seguía en esos casos. En cuanto a la responsabilidad de un árbitro, hay la responsabilidad civil, hay la responsabilidad penal. La responsabilidad administrativa no le alcanza a un árbitro. ¿Por qué? Porque el árbitro no es un funcionario público, no es un servidor público. Ustedes saben que hay tres tipos de responsabilidad. La responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa. Pero en caso de arbitraje no hay responsabilidad administrativa por el simple hecho que eh, el árbitro no es un funcionario ni es un servidor público. ¿Correcto? Hay varios proyectos de ley que intentaron convertir al árbitro en un funcionario servidor público, lo cual es incongruente porque el árbitro no trabaja para el Estado. No, pero en contratación pública sí debería los árbitros ser funcionarios o servidores públicos. No, no pueden. Porque el árbitro es independiente, imparcial. Si tú le pones el sombrerito de funcionario, el Estado va a controlar ese funcionario. Y ahí se pierde independencia, imparcialidad. Y ahí pones en desigualdad las actuaciones arbitrales. ¿Ok? Porque vas a decir, si tú laudas en contra del Estado, entonces el Estado te va a iniciar un proceso administrativo disciplinario. Entonces no se puede manejar así. El árbitro es independiente, imparcial, más aún en temas de contratación pública. No puede haber responsabilidad administrativa. No la hay al día de hoy. ¿Ok? Sería una incongruencia hablar sobre responsabilidad administrativa para los árbitros. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad tienen los árbitros? Pueden tener responsabilidad civil, pueden tener responsabilidad penal. Por ejemplo, los arbitrajes Odebrecht. ¿Qué tipo de responsabilidad ha tenido en los casos arbitrajes Odebrecht, por ejemplo? Me preguntan, ¿en la solicitud de inicio de arbitraje debe ir el árbitro que aceptó? Claro, claro. Puede ir el árbitro propuesto. A ver, lo que dice un colega aquí es, ¿puedo designar en mi escrito de inicio de arbitraje un árbitro, por ejemplo, Jorge Ruiz? Pongo ahí, ni siquiera le he dicho, que va a ser árbitro. Ni siquiera le he dicho. ¿Puedo hacerlo? Sí puedes, porque igual se va a enterar. Cuando le den trámite a tu inicio de arbitraje, ese inicio de arbitraje tiene que ir notificado a tu contraparte y al árbitro que estás designando. Entonces, a veces puede pasar que, oye, hoy día es el último día para iniciar arbitraje. Entonces, en tu escrito estás poniendo, designo a Jorge Ruiz. Listo, presentes el escrito. Y ni siquiera le consultaste a Jorge Ruiz que si iba a ser árbitro, si puede, si tiene el tiempo. Porque algo básico es decirle, oye, señor árbitro,
Te voy a designar, ¿tú tienes tiempo? Hay árbitros en el Perú que tienen más de 500 arbitrajes en giro. Un árbitro, o más de 100, o más de 1000. Entonces tú le vas a designar tu casito de ni de medio millón de soles. ¿Crees que ese árbitro te va a aceptar? Perderías tiempo. Puede sí, ¿ok? Puede sí. Porque al final, tarde o temprano, se va a enterar que lo has propuesto como árbitro, lo has designado, lo quieres como árbitro en tu caso, pero otra cosa es que te acepte, ¿eh? Ojo, el árbitro tiene el derecho a aceptar esa designación o a negarse. No está en la obligación, yo lo designo, me tiene que aceptar. No, no funciona así. Los árbitros también, los profesionales, el tercero independiente imparcial, tiene el derecho a decir, no gracias, no acepto. Ok, así como la boda, ¿no? No acepto. Y simplemente te dicen, no quiero ser partícipe de ese arbitraje porque no tengo tiempo, por X razones, ¿no? O porque tengo conflicto de interés, etcétera. Yo también me he pasado casos en los cuales me han designado como árbitro y yo no he aceptado esos arbitrajes. ¿Ok? No he aceptado. Así de simple. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si vas a presentar un escrito de inicio de arbitraje, dale una llamada, un correo, ¿no? Previo y dile, doctor, tengo este caso, estas son las partes. Brevemente, no le hagas una exposición, simplemente dile, tengo este caso, estas son las partes, este es el tema, ¿no? Precísale si es un arbitraje comercial o es un arbitraje en contratación pública. Y ya te responderá, pues, ¿no? Te dirá, oye, sí, normal, gracias, ¿no? Muy honrado. O te dirá, no, ahí nomás. Este, cosa que tú, cuando ya presentes tu escrito de inicio de arbitraje, ya vas a tener la certeza que no te van a chotear. Y estás ganando tiempo. Ya no vas a perder tiempo en decir, ¿me aceptará? ¿Aceptará la designación? No, porque ya previamente has coordinado. Doctor, pero coordinar con el árbitro no es malo. Coordinar con el árbitro o hablar con el árbitro no es un pecado. No, es una práctica internacional. No le estás diciendo, obviamente, ¿no? No seas pues neutro. No seas neutro. No le digas, doctor, tengo este caso y trata sobre una penalidad. ¿Usted qué opina? ¿Laudaría a favor o no a favor? No, no seas neutro, pues. No puedes hacer eso, ¿no? Y menos decirle, oye, sí laudarías a mi favor, ¿no? Sí. Entonces sí te voy a designar. Eso no se puede, es obvio, ¿no? Solamente le tienes que decir quiénes son las partes, y ahí nada más. No le digas, vas a laudar a mi favor, no vas a laudar, ¿ok? Te vas a ganar problemas. Te vas a ganar problemas ese, ese. Y más aún si tú eres el árbitro. Así que, no hagan cosas que les van a generar problemas más adelante. Excelente, gracias. Ok, otra pregunta, estamos... Les estoy enseñando cómo vamos en el tema de responsabilidad. Hemos dicho que en el arbitraje solamente hay responsabilidad civil, responsabilidad penal. ¿Qué responsabilidad hubo en los temas de Odebrecht? Saludos. ¿Qué responsabilidad hubo en los temas Odebrecht? Responsabilidad penal. Hay más de 14 árbitros por el caso Odebrecht que están siendo investigados en fiscalía. Todavía no hay una sentencia. Pero ¿cuál es el tema? Que hay un colaborador eficaz que ha dicho que tales árbitros fueron coimeados por Odebrecht para que lauden a favor. Ese es el caso.
Entonces hay una colusión, hay delitos contra la administración pública, ¿ok? Y están siendo procesados. ¿Correcto? Ese es el tema. Ese es el tema, a grandes rasgos. Entonces están enfrentando un proceso penal. Ahora, y posteriormente, si se determina la responsabilidad penal, ¿pueden pedir indemnización las partes o el Estado que fue afectado? Sí, seguirán su camino en un tema de proceso civil, por ejemplo. Ahora, lo bonito del arbitraje también es que los centros de arbitraje tienen un código de ética para árbitros. En la nueva ley 32069 ya se ha aprobado el código de ética. Así que atentos, atentos en conocer el código de ética, en no transgredirlo, ¿no? Si son árbitros, para que no tengan algún tipo de denuncia o demanda. ¿Ok? Entonces, ese fue el tema de hoy. La próxima clase vamos a terminar esta sesión de la unidad 2 conversando sobre las actuaciones arbitrales. Entonces, revisen al aula el artículo 33 del decreto legislativo 1071 sobre el inicio de arbitraje, que ya lo hemos ido conversando, cuál es la autonomía de las partes, cómo funciona la etapa postulatoria, qué se hace en la etapa de instrucción, cómo es el tema de la demanda, contestación, fijación de puntos controvertidos, etcétera. Estamos igual que el Poder Judicial o el arbitraje es diferente. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión. ¿Ok? Así que si no hay preguntas en el aula, cierro sesión. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a las 9:15. No se olviden de ir presentando, ir avanzando sus productos académicos y cualquier duda, aquí estoy. Cuídense mucho. Chao, chao.